por la resistencia Rpi. Como el emisor está a tierra, Rpi tiene un extremo en tierra. El otro es la base. ¿Cierto? El modelo se completa con la fuente de corriente. Esa fuente controlada o dependiente. Beta F por IB. La fuente está entre el emisor y el colector. Entonces el colector está acá. Esto para ambos casos es el emisor. Bien, entonces ya tengo el modelo de corriente alterna del transistor. La corriente de referencia está IB, está acá. Y a él le voy a agregar los elementos externos, pero anulando la fuente de corriente continua. Como esta fuente de corriente continua es de voltaje, tengo que anularla por cortocircuito, lo que me lleva a que el nodo donde está la fuente, este nodo de acá, se convierte en 0. ¿Sí? O sea que este nodo es tierra en el circuito. Por lo tanto, el par de resistencias R1 y R2 quedan en paralelo, ¿sí? Porque este nodo se ha vuelto tierra. Entonces R1 y R2, ambas conectadas a la base, terminan en tierra. O sea que aquí debo poner ese par, R1, R2 en paralelo. A eso le hemos llamado RDB. Anoto acá. Bien. Y del otro lado, en el colector, tengo RC conectada al colector y su otro extremo a tierra, ¿cierto? Puesto que DCC se ha anulado y se convirtió en un cortocircuito. Entonces aquí está RC y termina en tierra. Bueno, ahora, en el amplificador, la entrada se la vamos a presentar en la base. Aquí está la señal de entrada BS. Y la salida la vamos a obtener en el colector. Entonces, esa entrada está de la base a tierra, aquí. Y la salida del colector a tierra. Bueno. Este es el circuito de corriente alterna. Con él voy a trabajar ahora para encontrar los parámetros del amplificador. ¿Cuáles son esos parámetros? Son la resistencia de entrada, la de salida y la ganancia, que puede ser en voltaje, en corriente o definitivamente en potencia. ¿Cierto? Empezaremos con la ganancia en voltaje.
Calculamos entonces ganancia en voltaje. ¿Cómo está definida la ganancia en voltaje? Como la relación entre el voltaje de salida y el de entrada. Bien, para encontrar esta relación, lo que hago es partir desde la salida y dirigirme hacia la entrada. En ese curso, desde la salida hasta la entrada, voy a ir recogiendo relaciones voltaje-intensidad, según sea el circuito, hasta tener, habiendo partido de VO, una relación con VS. ¿Cierto? A esa la llamamos ganancia en voltaje. Entonces, en ese sentido voy. Primero escribo voltaje de salida. ¿Sí? El voltaje de salida en este circuito puedo ver que el producto de la resistencia EDC por la intensidad de corriente que circula por él. Ley de Ohm. Voltaje por intensidad. ¿Sí? Perdón, resistencia por intensidad, ¿no? Entonces, VO es la resistencia RC multiplicada por la intensidad. ¿Qué corriente circula por RC? La corriente de esta fuente. Beta F por IB. Resistencia por intensidad, beta F IB. Pero fíjense que la corriente de la fuente circula en sentido antihorario, ¿no? La corriente está circulando en este sentido. Por lo tanto, la polaridad del voltaje producido en RC por esa corriente tiene positivo por donde entra, negativo por donde sale, que está opuesto a la referencia que tengo para el voltaje de salida. Entonces, si quiero decir que el voltaje de salida es el producto RC por beta F y B, tengo que anteponer ese signo menos. ¿Sí? Entonces, VO es menos RC por beta F y B. Con eso ya tengo descrito el voltaje de salida. Y veo que depende de IB. ¿No? Podría escribirlo también de esta manera. Como depende de IB, lo que me toca ahora es buscar IB en el circuito que le antecede. Aquí está. Y describir esa corriente en función de la variable con la que está relacionada. En este caso, directamente IB está relacionada con BS. ¿Sí? BS es el voltaje de la base a tierra. Vale decir, es el voltaje que cae en la resistencia RP, porque está en paralelo con RBB. Resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, BS es el voltaje sobre RP. Y la ley de Ohm dice que esa corriente IB es resistencia por intensidad. Perdón. Estoy
al revés, ¿no? Corriente es voltaje dividido resistencia, ¿no? Bien, entonces empecé describiendo el voltaje VO, encontré que está relacionado con ID, a continuación busqué ID y describí esta, encontrando que su relación es directa con BS. Por lo tanto, puedo decir que ya tengo la relación entre VO y BS. Nada más tendría que sustituir este ID en la primera ecuación. Entonces les voy a llamar a estas ecuación 1, 2 y 3. Ahora lo que hago es sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. En lugar de IB pongo BS sobre RP. Entonces BO es menos RC beta F por IB, ¿sí? Pero en lugar de IB voy a poner BS sobre RP. Y ahora esta ecuación a la que llamo 4. Y la voy a llevar a la ecuación 1. Entonces ahora 4 sustituyo en 1. En lugar de BO pongo esta última expresión. ¿Cierto? Eso es BO. Y BO va dividido entre BS. Y aquí puedo cancelar los BS. Y finalmente encontré AB. Bien. Entonces dice esta expresión que la ganancia en voltaje es ese cociente. RC por beta F dividido RP, pero con signo menos. ¿Qué nos indica el signo menos? Simplemente que la señal de la entrada se va a ver invertida. ¿Sí? En la salida va a aparecer la misma señal o la misma forma de onda, pero invertida. O sea que si, por ejemplo, pongo una sinusoide en la entrada, en la salida voy a tener la sinusoide, pero volcada. Todos los semiciclos negativos van a aparecer como positivos y los negativos como positivos. ¿Cierto? O sea que el amplificador emisor común cuando la entrada es una sinusoide así como esta, en la salida va a aparecer la sinusoide más grande, pero invertida.
De manera que este semiciclo se corresponde con este otro. ¿Ya? Eso es lo que indica el signo menos. ¿No? Que ya lo sabíamos. ¿Por qué digo que ya sabíamos? Porque habíamos visto en la recta de carga ¿cierto? La recta de carga es así. Y decíamos, el punto Q está en algún lugar de la recta de carga, mejor en el centro. Y lo que hace es que se desplace, ¿no? La señal hace que se desplace el punto Q sobre esta recta. Tiene que cumplirse las leyes de Kirchhoff, entonces no puede salirse de la recta. La ecuación de la recta de carga obedece a la relación de suma de voltajes en la malla. Y esa suma, según Kirchhoff, es cero. O sea que la ecuación de la recta de carga es la que relaciona el voltaje con la corriente, ¿no? Y no puede el punto Q salirse de esta recta. Tiene que desplazarse sobre ella. ¿Quién hace que se desplace? La señal. Entonces, cuando la señal presenta valores positivos, quiere decir que está haciendo aumentar el voltaje base emisor, eso hace que aumente la corriente de base. Y por lo tanto, aumenta la corriente de colector, ¿sí? Entonces, aumentar la corriente de colector significa moverse hacia arriba, pero sobre la recta de carga. O sea que este semiciclo que yo había pintado va a hacer que esto se mueva así. ¿Sí? Ese semiciclo hace que en la recta de carga el punto Q se mueva para arriba, aumentando la corriente de base. Pero, como pueden ver, lo que le está ocurriendo al voltaje colector emisor, que es el voltaje de salida, es que está disminuyendo. ¿Sí? Entonces, el punto Q se ha movido como producto de la señal de entrada en el semiciclo positivo, aumentando la corriente de colector, lo que provoca que disminuya el voltaje colector emisor. ¿Sí? Por eso ese semiciclo positivo en la entrada aparece como negativo en la salida. ¿No? Lo contrario, cuando viene el semiciclo negativo, disminuye el voltaje base emisor, disminuye la corriente de base, también la corriente de colector, y eso va a provocar que el voltaje colector emisor aumente, ¿sí? Se aumenta la corriente de colector. Y esto se desplaza así. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentido que tiene el signo. Esa es la interpretación que le damos a ganancia negativa. ¿Tienen alguna duda? No, Entonces, ya tenemos la ganancia en voltaje.
pasaremos a calcular las resistencias. Resistencia de entrada. La resistencia de entrada es la resistencia que ve la fuente de señal. ¿Ya? Entonces, para el caso, lo que debo considerar es en el circuito de entrada. Lo voy a volver a dibujar acá. ¿Sí? Ese es el circuito que ve la fuente de señal. Lo demás está aislado para él, ¿no? Entonces, desde aquí es desde donde vemos la resistencia de entrada. Ese es el punto de vista de la señal, de la fuente de señal. ¿Qué es lo que ve? Ve el paralelo de RBB con RP. ¿Cierto? Más o menos hemos dicho que RBB tiene un valor grande, del orden de los kiloohmios, decenas y a veces más. En cambio, RP tiene 1 kilo y a veces menos. Entonces, siempre el paralelo tiende al valor menor. O sea que RI va a ser menor que RP. ¿No? RP es el menor entre RP y RBB. Y por lo tanto, la resistencia de entrada tiende hacia el valor menor y aún menos. ¿Bien? Entonces, nuestra resistencia de entrada será del orden de RP y un poco menos tal vez. O sea que el amplificador de emisor común tiene resistencia de entrada mediana, ¿sí? Porque RP anda por 1 kiloohmio. Tenemos apenas 1 minuto. La resistencia de salida se define como la resistencia equivalente de Thevenin vista desde el terminal de salida. ¿Ya? ¿Qué es lo que teníamos en la salida? La fuente esta. Esta F por IB. La resistencia RC. Y no es más, ¿sí? Desde aquí. Bueno, en este tema de la resistencia de salida hay alguna discrepancia de criterios. ¿En qué sentido? En que la resistencia de salida es aquella que ve la carga. ¿Sí? Entendiendo como carga el elemento sobre el cual voy a actuar con el amplificador. ¿No? En el caso de un amplificador de audio, la carga sería el parlante. En el caso de una emisora de radio, la carga viene a ser la antena. ¿Sí? Es el elemento sobre el que actúa la salida del amplificador. Entonces, aquí nace el conflicto de que este amplificador podría estar aislado de la carga, es decir, la carga la voy a conectar aquí. Pero también podría suceder que la carga sea la resistencia RC.
¿Ya? O sea que hay dos criterios para definir cuál es la resistencia de salida. ¿Ya? El primer criterio sería de que yo voy a poner aquí una carga. Voy a poner con otro color. Se voy a conectar aquí mi carga. Entonces, lo que quiero determinar es la resistencia equivalente de Thevenin que dé la carga. A esa la llamo RO. El otro criterio es el de considerar a la resistencia RC como la carga, que suele ocurrir en algunos amplificadores. O sea que la carga forma parte del amplificador porque ella es integrante del circuito de polarización, ¿no? Entonces aquí RC es la carga. Y ella es la que va a ver del resto del circuito un equivalente de Thevenin y de él le interesa saber RO. Bueno, entonces desde ese punto de vista, en el primer caso, RO viene a ser, vean que lo que veo desde RO para evaluar la resistencia equivalente de Thevenin, debo anular las fuentes independientes. Entonces voy a anular la fuente DS que está en la entrada. Eso hace que la corriente IB sea 0. Entonces aquí tengo 0 de corriente. Corriente 0 en una fuente quiere decir circuito abierto. Y lo único que voy a encontrar como resistencia de salida es RC. ¿Cierto? Entonces aquí para el caso RO no es más que RC. En el otro, desde el punto de vista de la resistencia RC como carga, con la misma idea, la fuente BS anulada, no hay voltaje, por lo tanto no hay IB, IB es 0, esta fuente sería 0, y 0 es circuito abierto. O sea que RO sería infinito, ¿no? RO sería infinito. Pero hay que tener en cuenta que el transistor lo hemos modelado a partir de una reducción de un circuito más complejo, en el que hemos obviado la resistencia paralela con la fuente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había una resistencia paralela con la fuente delta F y B. Y de ella hemos dicho que nos complica el cálculo porque es muy grande y no sé qué. Entonces no molesta mucho en la solución, pero sí, digamos, puede hacer más complicado el cálculo. Entonces la hemos quitado nada más para facilitarnos el cálculo en vista de que no influye grandemente en el resultado. Pero aquí sí. ¿Sí? Entonces puedo decir que la resistencia de salida aquí es la RO chiquita. ¿No? Que es grande. ¿Sí? Grande es del orden de 10 kilómetros. En cambio, en el otro caso, RO igual a RC, y esta RC anda por los 1000 ohmios más o menos. ¿No? Entonces, en un caso puede llegar a ser 10.000, en el otro 1000. Todo depende de quién esté viendo
al amplificador. Si lo ve una carga externa o si la carga es RC. Bueno, entonces en ese sentido hay que tratar a la resistencia de salida. Bueno, ya tenemos entonces ganancia en voltaje y tenemos resistencia de salida. Ahora lo que queda es calcular si hace falta ganancia en corriente, ganancia en potencia, ¿no? Nuestro amplificador está así. Esto es RBB, RP, aquí va la fuente de corriente. Y EDC. ¿Cierto? Así está el amplificador. Y lo voy a encerrar en una cajita. A esa cajita le añado en la entrada la señal y en la salida la carga. ¿Sí? Y lo que quiero es que esta cajita se vea como un modelo matemático. Ese modelo matemático tiene una resistencia de entrada y una fuente controlada. Si es de voltaje, en serie con la resistencia de O. La ganancia de esta fuente controlada se llama ganancia a lazo abierto. ¿Cierto? Entonces, esta es la cajita. Aquí le pongo la señal de entrada. Y la carga. ¿No? Entonces, estoy viendo al amplificador como amplificador de voltaje. Pero también podría verlo como amplificador de corriente. ¿Sí? Todo depende del modelo que utilice. Si lo quiero ver como amplificador de corriente, tengo que cambiar solamente el circuito de salida. Entonces sigue siendo RI en la salida y ya no voy a poner fuente de voltaje, sino fuente de corriente. Ya no en serie, sino en paralelo con RO. ¿No? Es el equivalente Norton de el arreglo Thevenin que tengo en la salida. ¿Cierto? Thevenin es fuente de voltaje en serie con una resistencia. Norton es fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. A la fuente de corriente se la calcula como AIS, ahora controlada por la corriente de entrada. Y la corriente de entrada es esta. ¿No? Entonces, este es el modelo de amplificador de corriente. Acá voy a conectar mi señal. Me conviene que sea una fuente de corriente.
y tendré la carga por acá. Bien, entonces este es el amplificador de corriente. Representa al mismo amplificador que hemos visto, nada más con el criterio de modelo de amplificador de corriente. ¿Cómo se relaciona uno con el otro? A y S es la fuente de corriente equivalente de Norton del anterior. ¿Sí? Entonces puedo decir que A y S por I es igual a el voltaje de la fuente dividido resistencia, ¿no? Esa es la ley de Ohm. Bien. A esta VI la voy a convertir en corriente para poder relacionar lo de la izquierda con lo de la derecha, ¿no? El voltaje de entrada, vean que es RI por II. Esto de acá, ¿no? Si circula la corriente I sub I por la resistencia RI, va a provocar este voltaje. Entonces puedo cambiar VI por RI I. ¿Cierto? Y ahora, bueno, no me queda más que cancelar estas I's. Y con ello deduzco que A y S había sido RI sobre RO de ABO. ¿Cierto? Entonces, en nuestro circuito habíamos encontrado cuánto es la ganancia en voltaje y también las resistencias de entrada y salida. Por lo tanto, la ganancia en corriente es RI, decíamos que es el paralelo RBB con RPi. RO es RC. Y ABO encontramos que es menos RC por beta F sobre RPi. ¿No? Entonces pueden ver que se simplifica RC con RC. Este paralelo RBB con RPi, decíamos que por la diferencia que hay entre las dos, RPi es mucho más pequeña que RBB, tiende a RPi. O sea que esto es aproximadamente RPi sobre RC por menos beta. Pongo al revés, ¿no? RC beta F sobre RPi. Entonces se cancelan RPi con RPi, RC con RC, y me queda que A y S es aproximadamente igual a beta F. O sea que ganancia en corriente bastante grande. En orden de 100 y a veces más. ¿No? En conclusión, el amplificador emisor común
tiene alta ganancia en voltaje, alta ganancia en corriente, ambas del orden de 100, resistencia de entrada mediana, del orden de 1 kiloohmio, resistencia de salida mediana, también del orden de 1 kiloohmio. Bien. Otra característica que invierte. La señal de salida se ve girada en 180 grados respecto a la señal de entrada. ¿Cierto? Esas serían las características del amplificador emisor común. ¿Tienen alguna duda? Bien. El amplificador emisor común nace del circuito de polarización que hemos estado tratando, ¿cierto? Pero también habíamos visto que ese circuito de polarización puede ser mejorado poniendo una resistencia en el emisor con el fin de crear una retroalimentación para estabilizar el punto Q. Entonces, el amplificador emisor común podría tener una resistencia en emisor. ¿No? Lo podríamos ver de esa manera. Amplificador emisor común con, para no escribir mucho, voy a poner simplemente RE, quiere decir resistencia en emisor. ¿Ya? ¿Cómo era el circuito? El circuito completo era así. ¿Verdad? RC, RE, esto R1, R2. Aquí ponemos la señal de entrada, DI, y aquí tomamos la salida de O. ¿Cierto? Bueno, ya sabemos cómo calcular el punto Q de este circuito. Una vez calculado el punto Q, eso define los valores de RPi, RO, beta R. O sea, el modelo de corriente alterna, pequeña señal, para el transistor. Entonces, de este circuito pasamos al circuito de corriente alterna. Con eso podemos calcular ganancia, etc. ¿No? Para llegar a ese circuito tenemos primero que cambiar el transistor por su modelo equivalente y anular las fuentes de corriente continua. ¿Sí? Cuando anulamos VCC, aparece que R2 queda a tierra, o sea, en paralelo con R1, y RC une a través de ella el colector a tierra. ¿Sí? Entonces, el modelo para ese circuito quedaría de esta manera. En la entrada, las resistencias R1 y R2 en paralelo, a eso hemos llamado RBD. ¿Cierto?
A continuación viene ya el modelo del transistor. Modelo del transistor con su EFI. La fuente de corriente. Beta F por IB. ¿Cierto? Aquí está la base, aquí el colector y esto es emisor. Pero la diferencia con el anterior es que el emisor no está a tierra. El emisor tiene una resistencia RE. El colector a través de RC a tierra. ¿Bien? Aquí va la entrada. Y aquí está la salida. La corriente IB es la que circula por RP. Con este circuito vamos a trabajar para encontrar ganancias, resistencias de entrada y salida. Bueno, aquí hay retroalimentación, ¿sí? Entonces el tratamiento es un poquito más complejo que en el caso anterior. Pero nada difícil una vez que ya sabemos cómo hacerlo. Lo primero que hacemos es escribir DO en función de quién la está generando, el que esté más cerca. En este caso, la fuente beta F por IB. Lo mismo que hicimos en el anterior. ¿No? DO es el producto resistencia RC por intensidad beta F y B. Pero como está yendo en sentido antihorario, cambia el signo. ¿Cierto? Ese es DO. Ahora vámonos al circuito de entrada, donde vamos a buscar IB. Bueno, para eso vamos a usar un elemento más. Le voy a llamar al voltaje de este nodo de E, voltaje de emisor. ¿Ya? Ese voltaje de emisor nace del producto de la resistencia de E con la corriente de emisor, de la que ya sabemos, esta corriente de acá, la voy a volver a escribir acá. La corriente de emisor es la suma de las corrientes de base y colector. O sea, IB más beta F por IB. ¿Cierto? O sea que es 1 más beta de IB. ¿Bien? Y ahora con eso ya puedo escribir una ecuación de suma de voltajes en la malla de entrada. La malla de entrada, vean que si me muevo en el sentido horario, así, partiendo de tierra, lo primero que encuentro es menos BI. Voy a anotar. Menos BI. Me sigo desplazando, a continuación está RP. El voltaje en RP es ahora positivo, resistencia por intensidad. Y enseguida
está la resistencia RE. El voltaje en ella es el producto resistencia por intensidad. RE por IE. Pero IE ya lo hemos descrito como 1 más beta IB. ¿Cierto? Esa suma debe ser 0. Y ahora lo que voy a hacer es despejar de aquí y B. Este BI lo paso al otro lado. En los dos términos que han quedado a la izquierda, factorizo IB. El segundo factor lo paso a dividir. Es RP más 1 más beta RE. ¿Cierto? Y este IB lo voy a reemplazar en la primera ecuación. Entonces la ecuación 4 la reemplazo en 1. En lugar de IB pongo todo esto. BI sobre RP y toda esa historia. Entonces me queda que BO había sido menos RC beta F. Este de aquí es RC. Cuidado que se vaya a confundir con otra cosa. Por IB, pero en lugar de IB voy a poner toda esta expresión, la de 4. BI sobre RP más 1 más beta RE. Con lo que ya tengo la posibilidad de escribir la ganancia en voltaje. Nada más este BI lo paso a dividir acá y listo. ¿Qué es lo que me quedó? RC beta F. Y en el denominador, RP más 1 más beta RE. Okay. Esa es la ganancia en voltaje. Si comparo con la del otro circuito, con la de aquel circuito que no tenía resistencia en el emisor, puedo ver que es la misma ecuación. Simplemente que RE en el otro circuito vale 0. ¿No? Si pongo aquí RE igual a 0, este término del denominador ya no estaría. Y me quedaría RC beta F por RP, ¿cierto? Lo mismo que habíamos obtenido en el anterior circuito. ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no? La ganancia en voltaje, dijimos, es menos RC beta F sobre RP. Cuando la resistencia de emisor no está, o es 0. Entonces aquí encontramos lo mismo, nada más que incluida esa resistencia de emisor. ¿De acuerdo? Calcularemos resistencia de entrada.
La resistencia de entrada la tengo que obtener de este arreglo. Aquí tengo RBB. Esto es RP. Esta es RE. ¿Cierto? Pero además, acá está la fuente de corriente. ¿No? Eso es lo que ve el circuito de entrada. Desde aquí es desde donde voy a observar para encontrar RI. No, claramente puedo descubrir aquí que si no estuviera la fuente de corriente, si no hubiera esta fuente, RI sería el paralelo de RBB con la serie RPI-RE. ¿Cierto? Si no hay la fuente de corriente, RPI está en serie con RE. Y esa serie en paralelo con RBD. Ahora, ¿en qué influye la fuente de corriente? La fuente de corriente hace que RE, como lo hemos visto aquí, aparezca multiplicada por 1 más beta F. ¿Cierto? En la serie con RPI, RE aparece multiplicada por 1 más beta. ¿Por qué digo serie? Porque tienen la misma corriente, ¿sí? Y B y B. Entonces, para que se vea de esa manera, tengo que afectar a RE por 1 más beta. Y eso es lo que voy a escribir como RI. RBB paralelo con la serie RPI con 1 más beta RE. Respecto al análisis que habíamos hecho para determinar el tamaño de RI, en el anterior circuito, como solo tenía en paralelo RPI, RPI es muy pequeño comparado con RBB y decíamos que la resistencia de entrada tiende a RPI. Aquí no, porque RPI está aumentado con ese producto RE por 1 más beta E. Como RE es del mismo tamaño que RPI, multiplicado por 100 o de repente más, se va a hacer bastante grande. ¿Sí? Y ya es comparable con RBB de repente. Bien. Entonces, la resistencia de entrada, en este caso, ha aumentado. ¿No? Respecto a la anterior, que era mediana, ahora es grande. ¿De acuerdo? Entonces, resistencia de entrada, grande. ¿Quién ha hecho que aumente la resistencia de entrada? Esta RE, que está apareciendo aquí como retroalimentación. Entonces, en este caso, la retroalimentación hace que aumente la resistencia de entrada. Con la de salida no hay ningún problema porque la resistencia de salida sigue teniendo el mismo circuito. ¿No? Eso no se ha modificado. Entonces, en la resistencia de salida no tenemos mayor modificación. Y RO sería simplemente RC. ¿No?
con la misma consideración que habíamos hecho en el anterior. Podría ser EDC la carga y en ese caso, el punto de vista de ella sería que la resistencia de salida tiende a el valor de resistencia RO chiquita. O si quieren, infinita, si no lo queremos considerar. ¿De acuerdo? Ingeniero, queda menos de un minuto. Ah, ya. Sí, ya estamos sobre la hora, así que si no tienen alguna duda, ¿hay dudas? ¿Alguna pregunta?